Bienvenidos a Tecnocafé. Aquí es donde aprenderás tips y trucos para maximizar el uso de tu iPhone, iPad y de otros programas o apps. Yo soy Ruth Chevres, tu anfitriona en este canal. En este corto video te enseñaré cómo puedes realizar diferentes tipos de búsquedas en tu iPad o iPhone. Aprenderás a buscar rápidamente documentos, contactos o apps. ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! Desde el tope de la pantalla, desliza hacia abajo para que aparezca el campo de búsqueda. Escribe la palabra que estás buscando. Como puedes ver, los resultados de la búsqueda aparecen organizados en todos los apps que contienen la palabra que buscaste. Puedes iniciar búsquedas en el web usando el resultado con el icono de Safari. Si deslizas más hacia abajo, encontrarás más resultados con la palabra y también resultados con palabras similares. En mi iPhone, la palabra reunión aparece en el app de los mensajes y en los calendarios de Apple y Google. Para abrir el app del resultado deseado, haz un tap encima del resultado. Para regresar a la pantalla de resultados, haz un tap encima del enlace Buscar. Para buscar un contacto o un documento que contenga el nombre del contacto, utiliza nuevamente la barra de búsqueda. Escribe el nombre y aparecen los resultados que contienen el nombre en tu iPhone. Según demostramos en la sección anterior, también puedes abrir el app dando un tap encima del resultado. Por último, también puedes realizar búsquedas de apps rápidamente. ¿Cómo se hace? Pues desliza hacia abajo para mostrar el campo de búsqueda. Escribe el nombre o parte del nombre de la app. Para abrir el app, haz un tap encima. Gracias por ver el video. Espero hayas aprendido un nuevo truco que te hará la vida tecnológica más fácil. Compártelo con otras personas que se puedan beneficiar. Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayudará a llegar a más personas y a seguir grabando videos. Hasta el próximo video.